Hola amigos y bienvenidos al Centro Empresarial 360 y a ABC Latino, los estudios de ABC Latino desde donde producimos ABC Latino Radio, ABC Latino TV y ABC Latino Magazine, la revista para toda la comunidad latina. Y acá junto con mi colega Mafi Malabar. Hola Rob, ¿cómo estás? Muy bien, listos para un nuevo programa sobre salud. Muy bien, porque estamos en Hablemos de Salud. Porque tu salud es importante. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, el tema de hoy es un tema muy importante y un tema que yo creo que nos concierne a toda la comunidad latina, que es la diabetes. Una enfermedad que ha demostrado está atacando a la comunidad latina en su mayoría y con unas cifras alarmantes, ¿verdad? Sí, fíjate que hasta hace muy poco yo no sabía la cantidad de hispanos que está afectada por la diabetes, pero tengo entendido que es un número muy grande, ¿verdad? Así es, de hecho tengo los datos aquí conmigo, porque la Asociación Americana de Diabetes dice que esta enfermedad tiene una incidencia del 12.8% en la comunidad hispana, mientras que en la comunidad no hispana es del 7.6%. Entonces vemos que es el doble en la comunidad hispana. Y eso es una cifra alarmante en la que tenemos que poner atención. Por eso en este programa vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Primero para descubrir si tenemos diabetes, cómo debemos tratarla y si no la tenemos, cómo prevenir a nuestros hijos y a nosotros mismos de no tener esta enfermedad. Me parece muy bien, así que también en este programa vamos a conversar con algunos doctores que nos van a dar un poco más de información sobre la diabetes y qué es lo que se puede hacer para prevenir esta enfermedad. ¿Por qué no hablamos un poco? Acá creo que tenemos algunos datos o cosas que hay que conocer sobre la diabetes en la comunidad hispana. Y algo muy importante, y mira que curiosamente que acabo de enterarme, es que tanto la actriz mexicana Salma Hayek como el presentador de televisión chileno Don Francisco, ambos, aparte de ser latinos, sufren de diabetes. Así que esta es una enfermedad que ataca o puede atacar a todos los latinos, no importa de dónde sean o de dónde vengan. Entonces tenemos una información de 8 cosas que debes conocer sobre la diabetes en la comunidad latina. La número 1, tenemos latinos en Estados Unidos con diabetes. Dice que de acuerdo al Programa Nacional de Educación para la Diabetes, 10.4% de los latinos mayores de 20 años en los Estados Unidos sufren de diabetes. Y yo también encontré un dato importante, Rob. También la Academia de Diabetes, la Asociación Nacional de Diabetes, nos dice que 1 de cada 3 latinos tiene diabetes y no lo sabe. Eso sí que es serio. Fíjate también que un 77% de los hispanos con diabetes creen que su fuente más confiable para recibir información sobre su salud es su médico. Sin embargo, solo un 12% indicó que efectivamente van a controlarse con sus médicos. También tenemos la preocupación por esta enfermedad. Dice que de acuerdo a la Alianza Nacional para la Salud Hispana, el 68% de los hispanos con diabetes manifiesta preocupación por la enfermedad en alguno de los miembros de su familia, en comparación con el 52% de las personas no hispanas. Otro dato muy importante es que los latinos somos más propensos para tener diabetes. De acuerdo con la Oficina de Salud de las Minorías en los Estados Unidos, los adultos hispanos tenemos casi el doble de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes en comparación con los adultos blancos no hispanos. Y aparte de esto, y esto sí que me parece que es muy serio, los latinos somos más propensos a morir de diabetes. Los adultos latinos tenemos más altas tasas de enfermedades renales en etapa terminal producidas por la diabetes y tenemos un 50% más probabilidades de morir a causa de la enfermedad en comparación con los blancos no hispanos. Y yo me pregunto, ¿por qué será que la comunidad latina
se afecta tanto de esta enfermedad. ¿Tú qué crees? Yo puedo llegar a algunas asociaciones que puedo hacer que tienen que ver tal vez con la alimentación. ¿Tú qué crees, Rob? Yo creo que sí, que alimentación es muy importante. En general, muchas de nuestras dolencias surgen de causas muy puntuales, como la mala alimentación, la falta de ejercicio, son cosas que dañan el estrés que es tan importante. Pero fíjate que aquí estoy viendo también que aproximadamente el 87% de los hispanos diabéticos creen que una persona puede tomar medidas para prevenir la enfermedad. Ahora, los encuestados enumeran medidas preventivas posibles, incluyendo justamente dietas saludables, 70%, hacer ejercicios, 42%, Bien importante. claro que sí, y mantener un peso saludable, 16%. Todo relacionado a la alimentación, como Correcto. estábamos diciendo. Una medida muy fácil de tomar y muy importante para nuestra salud en general, no solo para la diabetes. Así es. Entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos y hablamos con los expertos para ver qué nos dicen ellos? Me parece muy bien, veamos a ver qué nos van a decir los expertos. Porque estamos hablando de salud, Porque tu salud es importante. Estamos en línea con la doctora Carol Miyake, directora del programa de diabetes del Hospital Regional del Mid-Hudson Valley en Poughkeepsie, Nueva York. Doctor Miyake, un placer tenerla con nosotros. ¿Cómo está? Gracias por tenerme con ustedes. Estamos hablando de diabetes y una de las cosas que hemos notado es que los estudios demuestran que afecta primordialmente a las poblaciones afroamericanas y latinas en los Estados Unidos. African American and Latino communities. Sí, gracias por la pregunta. En la población en general en los Estados Unidos, la incidencia de diabetes es del 9.3% en los adultos. En los asiáticos es del 9%, en los hispanos es del 12.8% y en los afroamericanos del 13.2%. El nivel de incidencia más alto se encuentra en las poblaciones con herencia hispana y también varía de acuerdo a las áreas específicas de origen. En poblaciones de América Central y Suramérica, el porcentaje es de 8.5%, 9.3% para los cubanos, 13.9% para los mexicanos y 14.8% para los puertorriqueños. Así que el porcentaje de afectados por diabetes en la población no solo depende de su etnicidad, sino también del país del que proviene. Aún entre la población hispana hay variaciones, y esto es debido a las herencias genéticas y también a la dieta y el ejercicio. Not just generally with people who are Hispanic, but also depending on their background and their the country that they come from. So that even in the Hispanic population there is some variation. And this is due to genetic influences. It seems to be related to diet and exercise patterns. Okay, so since you're mentioning diet and exercise, I take that following the right kind of ya que está mencionando dieta y ejercicio, supongo que si seguimos una dieta saludable y hacemos ejercicio regularmente, reduciremos el riesgo de tener diabetes. Yes. Diabetes is related to genetic factors and also to Sí, diabetes está relacionada con factores genéticos y también con la resistencia a la insulina. Así que cuando uno pierde peso y hace ejercicios, la resistencia a la insulina, que es parte de la diabetes, se reduce. Así que ejercitarse regularmente, consumir una dieta saludable y perder peso contribuyen a disminuir el nivel de azúcar en la sangre. Para la salud en general, la dieta y el ejercicio ayudan, pero específicamente para la diabetes. Diabetes es una de las causas principales de ceguera, enfermedades del hígado y renales, ataques al corazón y derrame cerebral. Controlando las diabetes se controlan estas enfermedades. And controlling diabetes
helps to reduce these complications. And what are some of the symptoms that we can pay attention to? ¿Cuáles son algunos de los síntomas a tener en cuenta y que nos lleven a visitar al doctor? If people have uncontrolled diabetes and the blood sugar is running very high, si la gente tiene niveles de azúcares altos en la sangre, los síntomas son estar sedientos habitualmente y tener visión nublada. Estos son síntomas de que el azúcar en la sangre está muy alto. También tener síntomas de calambre muscular, sentirse mareado o débil, curación lenta de heridas y cortes leves son otros síntomas. Pero es bueno ver al doctor en forma regular. Si su herencia es hispana o afroamericana, si sus padres tienen diabetes, entonces usted se tendría que hacer el test para los niveles de azúcar. Hay también un test que se llama hemoglobina C1, que testea el nivel de azúcar a través de 3 meses. Este test se puede hacer como otra forma de diagnosticar diabetes. A veces un test de sangre no es suficiente, pero si se hacen 2 tests distintos, es posible diagnosticar la diabetes con más certeza. Can be done as another way of diagnosing diabetes. So sometimes the blood test, one blood test may not make a diagnosis, but if you do 2 blood tests, then you're more likely to make the diagnosis just on a single blood test. Dr. Carol Miyake, a medical director of the Diabetes Management Program. Estamos escuchando a la doctora Carol Miyake, directora del programa de diabetes del Hospital Regional del Mid-Hudson Valley en Poughkeepsie, Nueva York. Gracias por sus palabras y sus consejos en relación a la diabetes y su prevención. Muchas gracias. Ok, un placer haber estado con ustedes. Estamos aquí en Hablemos de Salud, porque tu salud es importante. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Superlatina FM Radio, aquí en el Centro Empresarial de la 309 Main Street en Poughkeepsie, New York, para todo el Hudson Valley y todo el mundo. Y si quieren contactarse con nosotros, el número de teléfono es el 845-790-5004. Esto es ABC Latino para toda la comunidad latina del Hudson Valley y más allá, como decimos nosotros, Hudson Valley and beyond. Para el siguiente segmento tenemos a una invitada muy especial que está aquí con nosotros y nos va a ayudar a soportar un poco el tema del que vamos a hablar. Me parece muy bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco de los recursos que existen para toda la comunidad latina aquí en la región del Hudson Valley y también del estado de Nueva York. Recursos que son muy útiles y que muchas veces pasan desapercibidos y con los cuales no contamos en los momentos así en que necesitamos algún tipo de ayuda. Sin embargo, la ayuda está muy a mano y es siempre bueno saber dónde recurrir cuando uno tiene alguna dificultad. Bueno, ya estamos aquí con nuestra invitada. Estamos con Annette Marsan. Ella es la directora de Asuntos Comunitarios y educadora de la salud bilingüe de Planned Parenthood en Mid-Hudson Valley. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Okay. Y déjame también decirles a los oyentes que Annette Marsan es también la coordinadora del Poughkeepsie and Newburgh Healthy Black and Latino Coalition, que traducido sería como la coalición de ayuda de salud para las comunidades latinas y afroamericanas. Sí, bienvenida. Gracias. Y la coalición que comenzamos aquí en Poughkeepsie, en la ciudad de Poughkeepsie, comenzamos en mayo del 2014. Tenemos diferentes proveedores de servicios, pero nos dedicamos más a reducir no sé si se dice disparities, sí, yes. De salud en la comunidad latina y la comunidad afroamericana en la ciudad de Poughkeepsie y en la ciudad de Newburgh, donde los números están demasiado altos porque las personas no se están atendiendo su salud. Y sabemos que la comunidad latina y la comunidad afroamericana
tienen más riesgo de muchas de estas enfermedades. Exacto, y eso es lo que estábamos hablando en este programa, sobre cómo las comunidades latinas y afroamericanas comparten los riesgos de salud. Es muy llamativo, y tú lo estás mencionando ahora también. Eso, sí. Y si los oyentes no han tenido tiempo para anotar las direcciones y los horarios, pueden llamarnos aquí a ABC Latino al 845-790-5004 o enviando un mail a info@abclatino.com y por Facebook en @abclatino. Muy También bien. en Facebook y en Instagram. Recuerda que también estamos en Exacto, Instagram. en Facebook También y en pueden, Instagram. sí, también comunicarse con nosotros, también Planned Parenthood, y nosotros le podemos dar la información. Mi número de teléfono se le puede dar a la comunidad. Mi celular es un celular de mi trabajo, me pueden llamar al 845-926-6682 y mi nombre es Anet Malzán y yo les puedo dar la información si Muy quieren bien. atender. Ten el teléfono bien a mano porque van a llover las llamadas a partir de Queremos ahora. queremos que la comunidad sea parte de lo que estamos haciendo, porque necesitamos que ellos nos digan qué es lo que necesitan ellos para poder mejorar su salud, para poder vivir una vida más saludable en su comunidad. Exacto. ¿Quién va a saber si no ellos? Exacto, y por eso es que tú estás aquí en este programa que se llama Hablemos de salud, porque tu salud es importante. Y Anet, dime algo, veo que tienes aquí contigo un pequeño librillo. ¿Qué es lo que tú tienes? Ok, se llama Directorio de Recursos para Jóvenes y sus Familias en Dutchess County. Cuando comenzamos la coalición, queríamos no solamente reunirnos, sino hacer proyectos que van a poder ayudar a la comunidad. Y uno de los primeros proyectos que hicimos fue hacer un directorio en español. Nosotros, Planned Parenthood, ya teníamos un directorio en inglés, pero era por medio de un dinero que recibimos del gobierno para adolescentes. Y lo que hicimos fue que traducimos ese directorio en inglés a español. Y el tránsito de Dutchess County nos ayudó con fondos para pagar y hacer estos directorios. Muy bien. Y tienen su información en la parte de atrás. Cintia Ruiz es la persona que está en la coalición de nosotros. Perfecto. Y pueden llamar. Y eso a propósito, porque es importante recalcar que Dutchess County tiene un servicio de micros para que la comunidad pueda moverse dentro del condado. Right. Que aunque no sea muy seguido, pero que sí acerca a la gente a esta, y es una gran oportunidad que ellos hayan financiado esta guía de recursos. Sí, ayudaron a financiarlo. Que digámosles a los oyentes que pueden recoger estas guías aquí en nuestras oficinas, en la 309 de Main Street en Poughkeepsie, o en las oficinas de Planned Parenthood, o en el Family Partnership Center, también en Poughkeepsie, porque las distintas agencias todas tienen información. Sí, todas las diferentes, los miembros de la coalición, que son personas que proveen servicios en la comunidad, en la ciudad de Poughkeepsie, muchos de ellos tienen de estos libritos, directorios. Y directorios. Y nosotros tenemos en nuestra oficina en Family Partnership Center. Perfecto. Sí. Y por todo el edificio, porque nosotros distribuimos estos a todas las diferentes las agencias que están en el edificio. Están a veces al frente, y lo que nosotros decidimos, que fue más idea mía, para que le llamara la atención a la comunidad latina, es que están todos las banderas de nuestros países en el frente. Exacto. Y eso, cuando una persona ve su bandera, se siente muy proud, muy se siente orgulloso, representada. y ve eso y dice, ¿qué es eso? Y déjame ver cómo eso me puede ayudar. Tienes mucha razón. Y mira que estoy leyendo aquí cuál es la misión de esta coalición de salud, que es
promover opciones positivas, educación y apoyo para la comunidad latina en Poughkeepsie, pero yo diría que no solamente en Poughkeepsie, sino también a través del Hudson Valley. Entonces, dinos un poco cuáles son las distintas secciones que tiene esta guía. Tiene información mayormente sobre la salud, pero la salud mental, la salud física, y todo eso también ayuda con la educación y para que personas puedan tomar clases de inglés, porque eso es saludable, ¿no? Sí. También tenemos información, una persona que ha sido abusada, hay información sobre inmigración, y hay información aquí que le explica a los padres y a los niños sobre inmigración, y si alguien los para, qué es lo que deben, si para una persona indocumentada. ¿Cómo responder? Cómo responder a los oficiales en la comunidad. Exacto, algo que es muy importante. Sí, es muy importante. Y tiene un poquito de información sobre sus derechos. También hay redes sociales aquí, la internet, websites. Claro, las páginas de web. Sí, donde ellos pueden ir y buscar información sobre cosas diferentes como cuidado de salud. Nuestro Planned Parenthood también tiene un website sobre la ley. Help, que dice lawhelpnewyork.org, el Worker Justice Center también, que está en Kingston, tienen una oficina en Kingston. Ellos hacen mucho trabajo con la población, los inmigrantes. Claro. Hay muchos diferentes websites. Leamos un poco las distintas secciones que tiene el directorio. ¿Qué te parece, Mafi? Sí, claro que sí. Bueno, aquí estoy viendo que tenemos un recurso para padres. Tenemos guardería para niños. Veo que es un directorio bastante completo. No tiene solamente salud, tiene de todas las áreas, y eso es muy importante para la comunidad. Tenemos consejería en salud mental. En esta zona es importante. Habla de salud primaria, salud sexual, seguro médico, servicios de embarazo. Así que es una guía llena de recursos en todos los niveles, no solamente de salud, pero también, como tú decías antes, hay información sobre inmigración y recursos legales, hasta hay información sobre pañales y fórmula, algo tan importante. Y comida, ropa, dónde buscar comida gratis, dónde buscar ropa gratis, pañales para los niños, los diferentes recursos de salud, también prevención de suicidio, niños que se han desaparecido, a quién llamar, En pocas palabras, y esto es para todos los que nos están siguiendo, es algo que es muy fácil llevar o en el bolsillo o en la cartera. Y ese fue el propósito de hacerlo así pequeñito. Hacerlo pequeñito para que pueda caber en un bolsillo de un pantalón o en una cartera o en un bolso que uno lleva para tenerlo siempre. Exacto, tenerlo siempre a la mano. Sí. Así que nos parece muy bien el directorio de recursos para jóvenes y sus familias en Dutchess County, pero yo diría que esto es para todo el Hudson Valley, porque la mayoría de estas organizaciones tienen oficinas en distintos condados de la región. Correcto. Así que esto es algo muy útil, y ya saben que si quieren tener su propio directorio, pueden comunicarse con nosotros aquí a ABC Latino a 845-790-5004 o escribiéndonos a info@abclatino.com. Y siempre vamos a estar en Facebook o en Instagram como @abclatino. Y también nos pueden visitar o pueden pasar por nuestro centro empresarial aquí la 309 de Main Street en Poughkeepsie. También quiero decirle a la comunidad que nuestras puertas se mantienen abiertas en Planned Parenthood, en Knoxon Street, en Poughkeepsie. Hay muchas personas que van a vernos y le ofrecemos no solamente servicios de salud reproductiva, pero también cuidado primaria. Personas que vienen
donde nosotros le chequeamos su salud y si tienen alta presión o si tienen otros problemas, le referimos a otros médicos, pero también le podemos, los médicos de nosotros le pueden servir. Eso es muy importante porque muchas veces la población, las mujeres, creen que Planned Parenthood solamente se encarga de la salud reproductiva. No. Y sin embargo, como tú bien has dicho, cubre también salud primaria. Y también así que eso es algo muy importante. Y también registramos personas para seguro médico. Le registramos para Medicaid y para diferentes servicios donde diferentes seguros médicos como el ACA pueden también registrarse con el Affordable Care Act, Obamacare como lo conocen también, pero estamos en eso de extender nuestros servicios y ofrecer primary care, que viene siendo servicios para todo. Pero si hay algo que tiene la persona un problema de salud que nosotros no le podemos atender, los mandamos a un médico donde le pueden atender. Claro que sí. Anet, te agradecemos muchísimo. Creo que todos hemos aprendido hoy muchas cosas y sobre todo dónde y cómo buscar la información que necesitamos sobre temas de salud. Claro que sí, ya saben que pueden encontrar el directorio de recursos para jóvenes y sus familias aquí en las oficinas de nuestro centro empresarial, en la 309 de Main Street en Poughkeepsie. Y con esto creo que, Mafi, nos despedimos. Claro que sí, nos despedimos en Hablemos de Salud, porque tu salud es importante. Gracias. Gracias.